¿Qué tal? ¿Qué tal, Ortiz? ¿Cómo te encuentras? Ya estamos otra vez por aquí. Buenas de Millennial. Muy bien, contento de estar aquí de nuevo. Y venimos con un tema que considero que interpelará a nuestra audiencia y que también le va a permitir reflexionar sobre un fenómeno que desafortunadamente nos afecta más de lo que nos gustaría, ¿no? Ojo que nuestra audiencia es muy plural, ¿eh? Hay gente también de cierta edad y entonces igual no se sienten tan interpelados, pero bueno, supongo que lo llegarán a entender. Pero sí, obviamente hoy venimos a hablar en cierta manera, de la precariedad, una vez más, como siempre, que le volvemos a dar un enfoque nuevo y a hablar de la dificultad que supone hoy independizarse y de cierta manera pasar de estatus de posadolescente a adulto, ¿no? Obviamente, a pesar de la voluntad de los millennials, sino más bien por la imposición que supone pues el dinero en un sistema capitalista como es este, y las posibilidades y de medrar y de estatus que te genera, ¿no? El hecho de tener dinero o no tenerlo. Muy vinculado también a las posibilidades de adquirir una vivienda, de tener un trabajo estable, bien remunerado, etcétera, etcétera. Y venimos un poco a hablar de esto. Yo creo que es un tema interesante, siempre lo hemos tocado de una manera más o menos directa, pero nunca, creo, a través de un podcast específico, concretamente esto, ¿no? La dificultad de independizarse. Aquí, obviamente, tocaremos el tema de la vivienda, ya sea en propiedad o en alquiler, y todo lo que está relacionado con esto, y también cómo afecta esto personalmente, ¿no? A cómo nos afecta a los millennials. Yo iba, yo voy a empezar por una de las cuestiones que creo que son relevantes en esta casuística, que, como comentabas, ¿no? La dificultad de eh, tener acceso a una vivienda por una cuestión dineraria, es decir, eh, muchas personas de nuestra generación tienen sueldos bajos que imposibilitan tener la capacidad económica como para poder, en este caso, comprarse un piso, un apartamento, una casa. Y en el supuesto de que decidas irte de alquiler, eso también supone un coste elevado, ¿no? Para poder generar ahorro. A propósito de esta lógica, yo quería hablar de el efecto renuncia que supone este chantaje. ¿Por qué comento esto del efecto renuncia? Porque, como comentamos en muchas ocasiones, pues vivimos en una realidad posmoderna donde constantemente nos están exhortando a quererlo todo, ¿no? A intentar conseguir el máximo, que no deja de ser el dogma capitalista, ¿no? De crecimiento y acumulación. Por ejemplo, son famosos los eslóganes de Nike, ¿no? De Just Do It, o de Adidas de Impossible is Nothing. Entonces, claro, en un contexto donde constantemente se nos exhorta a quererlo todo, nos encontramos con una realidad que lo que nos dice es: tienes que decidir, ¿no? O te independizas y renuncias al ocio, a la cultura, a la movilidad, o por el contrario, ciencias, pero en contraposición, pues tienes que quedarte en casa de tus padres, con las connotaciones peyorativas que eso conlleva a nivel social, ¿no? Al final, el origen es tan simple como, y yo, bueno, lo quería desarrollar un poco más adelante, pero bueno, ya viene al tema, la reducción de poder adquisitivo de los millennials en términos comparativos con esta generación hace dos generaciones, valga la redundancia, es decir, por ejemplo, en los 80, ¿no? Cuando ya llegó la democracia a España. Me he informado un poco y según un estudio del año 2021, los jóvenes entre 30 y 34 años tienen un 26% menos de poder adquisitivo que los jóvenes de entre 30 y 34 años en el año 1980. Pero si lo comparamos con los jóvenes de entre 18 y 25 de 1980 y de la actualidad, es un 50% menos. O sea, eh, un chaval de 20 años en 1980 tenía un 50% más en promedio de poder adquisitivo. Claro, si vamos a los barrios de clase alta, pues no, ¿no?
pero en los que estamos hablando en barrios los más populosos. Y claro, esto es la razón esencial de por qué ocurre esto que comentas, ¿no? Que esta determinación que obliga a escoger entre, por un lado, ahorrar para independizarse de manera temporal muchas veces porque es difícil o de manera muy precaria, o quedarse en la vivienda familiar y con todas las consecuencias que ello implica a nivel social y también a nivel factible, ¿no? Del desarrollo de tu vida y tu libertad, entre comillas. Entonces sí, yo creo que el principal problema o raíz esencial es esto, ¿no? La reducción del poder adquisitivo, que es algo objetivo, es algo que es difícilmente discutible. Sí, algún boomer seguramente pensará, no, porque yo es que ahorraba, hoy los jóvenes no ahorran y lo gastan todo y tal. Bueno, por un lado hay que analizar cómo nos vemos también nosotros bastante machacados por la publicidad, lo que supone el consumo en la actualidad y lo que suponía en los 80, pero no es una excusa barata, esto es verdad, ¿no? Se te incita al consumo constante, cada uno es responsable de sus actos y es verdad, pero es que por otro lado, y esto es lo más importante, las posibilidades de ahorro efectivo son mucho menores, todo es mucho más caro con respecto de las posibilidades con respecto de los ingresos promedio. Entonces, pues no hay que ser un genio de la economía para darse cuenta de que no se debe a que yo me gaste el dinero en camisetas o en una entrada para un festival de música. Eh, es verdad que eso me impide ahorrar más, pero no es el grueso de los gastos. Sí que es verdad que yo creo, y esto es interesante, si quieres, ahora me dices qué opinas, que quizás los millennials, dada esta frustración consecuente de la precariedad, pues ya que no puedo aspirar a tener un piso estable, digamos, en propiedad, y desarrollar una vida consiguiente también más o menos estable, vinculado a un trabajo estable con una remuneración digna y que sea coherente con el nivel de gastos que se me impone en la vida, pues entonces me voy a ir de viaje para un poco compensar esta mierda de frustración. Me voy a ir a un festival y voy a seguir prolongando mi juventud. No lo digo desde un punto de vista despectivo, ¿eh? Los festivales de música o comprarse videojuegos, yo lo hago. Lo que sí creo es que comparativamente, en los años 80, nadie con 35 años se iba a un festival de música, o muy pocos. Y los videojuegos eran otra cosa. Bueno, ok, pero ese tipo de ocio estaba únicamente reducido a los adolescentes o a los niños. Eh, Hoy en día ya no, es legítimo y está aceptado socialmente. Yo creo que una de las razones, y me parece bien, también está vinculado al consumo, ¿no? Pero bueno, es esta imposibilidad que se da y que como consecuencia quizás te impele un poco a decir, bueno, pues tío, al menos me centro en este tipo de ocio que sí que me lo puedo permitir, low cost, ¿no? Una vida un poco más low cost. Y claro, esto lo critican los viejos porque no lo entienden, pero me gustaría también verles en los años 80 con las posibilidades económicas que daba currar de cualquier cosa y que te permitía en aquel momento adquirir un piso en propiedad y crear una familia con los ingresos actuales. Muchos, pues, como no había tantos festivales de música, a lo mejor se daban al alcohol o a lo que fuera, ¿no? Pero esto ya son hipótesis. Aparte también, como comentas, ¿no? La segmentación del consumo, ¿no? Y no solo eso, sino este proceso de doxolización del consumo casi como deidad, pues hace que, independientemente de los posibles, a nivel dinerario, tú puedas tener acceso a diferentes tipos de consumo, ¿no? Comentabas el fenómeno del low cost, pero es verdad, porque si tienes flexibilidad y lo haces con antelación, te puedes ir a París por 30 euros, coger un vuelo por 30 euros, ¿no? Y teniendo en cuenta, como comentábamos antes, ¿no? Esa fijación posmoderna por quererlo todo, ¿cómo vas a renunciar a ello? En relación a esto, otro de los puntos que yo quería destacar, la idea de virtud democrática, ¿no? Es decir, si bien pues hay toda esta narrativa de quererlo todo, ¿no? Nos damos cuenta que realmente nuestra capacidad de decidir, nuestra capacidad de elección en nuestra cotidianidad, en muchos casos es muy limitada, ¿no? Es decir,
tengo que aceptar ese trabajo porque el hecho de no hacerlo implica no tener experiencia y como no tengo experiencia no puedo optar a ese otro trabajo que sí que me gusta o a esa empresa que sí que me llama más la atención. Y en el tema de, y en el tema de la vivienda sucede un poco lo mismo, tal y como comentábamos, ¿no? Es decir, solo seremos capaces de tener una vida democrática y hacer uso de esta virtud democrática si eliminamos todas esas interferencias que provocan que tengamos que renunciar, ¿no? Y en este caso, constantemente, cuando nos topamos con el asunto de la vivienda, tenemos que renunciar a otras realidades de nuestra vida, ¿no? Y comento esto para sacarte el tema, a ver qué te parece, relacionado con el actor público y el actor privado, ¿no? Y de la necesidad que haya, de la necesidad de que exista un actor público que lo que haga sea una competencia real hacia el sector privado, más que nada para intentar ayudar a que los precios, tanto del alquiler como de la vivienda, bajen. Y aquí me gustaría sacar el ejemplo de la sanidad, ¿no? Cómo es importante tener una sanidad pública, universal, para que otras opciones, como es la sanidad privada, a través de los seguros privados, sean asequibles para todo el mundo y cuyas pólizas pues sean más o menos accesibles, ¿no? a la gran mayoría de personas. Hecho que no sucede en otros contextos donde la sanidad es privada y donde las pólizas de seguro son extremadamente altas, ¿no? Claro, en el momento en que la vivienda es un elemento de especulación, susceptible a la especulación, pues pasa esto, ¿no? La inexistencia de una alternativa pública, que es lo que tú mencionabas. Y comparabas con la sanidad pública, que en España, a día de hoy todavía, y yo creo que en términos generales en la Unión Europea, pues es muy diferente, ¿no? Podemos compararlo con Estados Unidos y veremos la relevancia y la importancia de que exista una alternativa pública que garantice que no se especule con este tipo de cosas, porque al final tener un techo es imprescindible desde que dejamos de ser nómadas, ¿no? Ahora me hace gracia también este concepto de que se aplica, ¿no? El nómada digital, nómada, los millennials ahora son nómadas. Claro, aquí tendríamos también que dirimir la cuestión hasta qué punto uno es nómada porque quiere o porque no le queda otra, ¿no? A mí que conste que me gusta viajar. Desde los últimos años llevo viviendo en diferentes casas por cuestiones pues de buscarme un mejor futuro. Pero hasta cierto punto, si a mí se me hubiera posibilitado vivir en una casa que me guste, en un entorno que me guste, no son exigencias de loco multimillonario, son exigencias mínimas de una bienestar básico y normal. Si a mí se me hubiese posibilitado, seguramente no me había recorrido media España en tan poco tiempo. Dicho esto, quien quiera ser nómada, que lo sea. Oye, pues si es que mola, ¿no? Viajar y ir moviéndote. Pero hay que tener claro el componente de imposición, ¿no? Y no disfrazarlo, no romantizarlo con esas chorradas que escucho por internet. La inmensa mayoría de gente se muda porque no tiene otra alternativa. Lo hace en busca de trabajo o en busca de una vivienda más barata. Ya está, ya está. Porque deja atrás su círculo de amigos, su familia y su ciudad, etcétera. También es verdad que siendo joven no cuesta tanto y bueno, la vida al final es esto, ¿no? No hay que confundir tampoco la queja, y esto se puede aplicar a muchos temas, con el lloriqueo, ¿no? Pero bueno, yo creo que aquí siempre nos quejamos e intentamos argumentarlo para legitimar la queja, y que lo opuesto creo que es el lloriqueo. Y que también se da hoy bastante, ¿no? Pero bueno, a lo que voy, creo que sí, es imprescindible que exista una alternativa pública que garantice el acceso y unos precios estables tanto en compra como en alquiler. En España no existe porque la vivienda es un elemento especulativo legalmente, ¿no? Eh, yo soy de Ibiza y allí pues es un ejemplo perfecto. Barcelona es un ejemplo paradigmático, Madrid también lo es. En resumen, son destinos de puta mierda si te quieres independizar. Porque además yo creo que ha llegado a divinizarse el elemento de la vivienda como gente que ahorra muchísimo, que lo empeña todo, muchísimo esfuerzo para algo tan, al final, tonto como son 4 paredes, o bueno, unas cuantas más porque hay más habitaciones. Pero ya está, es una cosa bastante ridícula. Lamentablemente no lo es porque la gente no tiene acceso a ello, ¿no? Pero
no sé, es como hoy en día, por ejemplo, todo el mundo tiene acceso a la ropa. Seguramente si fuera muy difícil permitirse ropa digna, pues sería un elemento mucho más relevante en nuestras mentes, ¿no? Le dedicaríamos más tiempo, pero no es así porque lo tenemos garantizado. Pues ojalá llegue el día en que la vivienda sea algo similar a la ropa. Claro, Mm. también es verdad que la industria textil es la que más contamina en el mundo, pero bueno, es otro tema. Entonces, bueno, creo que España está lejos de garantizar esta alternativa pública de vivienda porque se sigue considerando un elemento susceptible de especulación. El PSOE, que es el partido que está gobernando junto con Podemos, pero es el PSOE el que tiene más relevancia, así lo considera, igual que el PP. Son los dos partidos más importantes a nivel estatal y creo que lo seguirán siendo. Entonces, esto está lejos de cambiar. Si hubiese como mínimo una alternativa a la propiedad, a la compra, que fuera de alquiler decente, cosa que no existe, pues qué más da, ¿no? O por lo menos la gente se adaptaría mejor, pero es que tampoco es así. Piden unas fianzas, 3, 4 fianzas, incluso 5 en algunos casos, lo cual es ilegal, pero da igual. Aparte también los precios ya exorbitantes que se piden por pisos de mierda, bueno, entrar ya en la cuestión de cómo se controlaría esto tampoco es la intención de este podcast, de este tema de hoy, y además es muy complejo, pero sin duda algo hay que hacer, ¿no? De hecho, es uno de los asuntos de la socialdemocracia en, en este país, al menos. Un pequeño apunte que antes de que el tema se vaya. Sí que es verdad que, cuando se redactó la Constitución no era el tema de la vivienda pues no era una prioridad para la población, porque en España, en el tardofranquismo, la adquisición de una vivienda era una garantía de ascenso social, ¿no? Y por eso hoy en día España es uno de los países de Europa con más viviendas en propiedad, etcétera, todo este tipo de gilipolleces. Eh, pero bueno, ¿y para qué quiero yo una vivienda en propiedad? Tú quieres una vivienda en propiedad porque es una garantía de bienestar para ti y tu familia, pero si el acceso a la vivienda fuese asequible, no requeriría de esa garantía de mierda que supone hoy una vivienda en propiedad. Es decir, no me tendría que hipotecar 40 años, lo cual es patético, para tener esa garantía que dejarle a mis hijos. No haría falta porque ellos tendrían la posibilidad efectiva de acceder a otro piso en alquiler. Es decir, la compra sería una opción más, pero no tendría una ventaja comparativa tan evidente con respecto del alquiler, porque todo el mundo podría acceder a un piso bonito como le gustase, en la zona más o menos que le gustase, a un precio asequible. Obviamente va a ser siempre más caro un piso más nuevo, más grande y en una zona más bonita que otro más pequeño y más oscuro, en una zona más fea. Claro, bueno, es la ley de la oferta y la demanda, ¿no? Pero hay medios para influir en esto y para evitar que la compra o que la vivienda sea un elemento diferencial de bienestar tan heavy para una familia, y que por tanto sea prácticamente inevitable tener que invertir tantísimo tiempo y esfuerzo en comprarte esa mierda para garantizarle un bienestar mínimo a tus hijos. A propósito de esta última premisa que comentas, me viene bien para comentar la última cuestión que yo quería lanzar, que hace referencia al componente de clase que venimos manifestando, ¿no? La importancia, ¿no? de tener posibles para poder acceder, y que desafortunadamente pues eso suponga una cuestión de clase. Y quería comentar una idea que hace referencia a lo que yo he denominado prolongación de clase, que lo que quiero reflexionar con este concepto es de la importancia o de la suerte que supone el hecho de que, ya sea por parte de un abuelo o una abuela, un padre, una madre, un tío, tengas la posibilidad de heredar una vivienda, ¿no? Que en ese sentido, y como digo, considero que encaja esta idea de prolongación de clase, en tanto que te permite al menos poder tener acceso a un nivel de vida o a un bienestar de vida
parecido o similar al de tus allegados. Y lo comento porque el hecho de poder experimentar esa realidad te evita todas estas cuestiones que estamos comentando ahora, ¿no? El efecto renuncia, el hecho de tener que migrar a otros territorios o otras ciudades para encontrar un porvenir más asequible. No solo eso, sino también el hecho de estar prevenido, no lo hemos comentado mucho, pero el hecho de estar prevenido frente a caseros que son poco éticos, también empresas del mundo inmobiliario que se intentan aprovechar de los inquilinos, etcétera, ¿no? Y tantos otros fenómenos, ¿no? Entonces, yo quería destacar esta realidad, ¿no? El hecho de heredar una propiedad. Sí, está bastante vinculado justo a lo que acaba de comentar, ¿no? Lamentablemente es un elemento diferencial el hecho de que se tengan viviendas en propiedad, porque supone una garantía mínima de bienestar, ¿no? Futuro. Y no es necesariamente malo esto, ¿no? Lo malo es que la ausencia de esta propiedad suponga lo contrario al bienestar, ¿no? Que es malestar. Y muchísimas más dificultades vinculadas a tu desarrollo, ¿no? Y pérdida de potencial, etcétera. Y esa es la mierda. Entonces, yo creo que lo positivo sería que la vivienda, para empezar, dejase de ser un elemento especulativo y perdiese ese valor que tiene en la actualidad como un bien que garantiza el ascenso o el mantenimiento, ya hoy no el ascenso, el mantenimiento como mucho del estatus y por tanto de las posibilidades vinculadas al mismo. Si existiese un una accesibilidad efectiva tanto a la compra como al alquiler, no sería necesario la compra. Ese es a lo que quiero llegar, ¿no? La gente entiende la compra como un fin en sí mismo, se supone que es un instrumento. En otros países de Europa, de nuestro entorno, bien cerquita, aunque pensemos que somos muy diferentes, en realidad nos parecemos bastante, la compra es vista como, bueno, ok, una opción, pero no es la opción, digamos, prioritaria en todos los casos, ni muchísimo menos. No, porque entonces le estás pagando, para estar pagando eso al casero, pues lo pago yo y al final me la quedo yo. ¿Cuándo? Después de 40 años, hijo de puta. Después de 40 años pagando la hipoteca, te la vas a quedar, si vas a estar hecho mierda, ¿no? Pero se la dejo a mis hijos. Ese es el único elemento diferencial que es verdad, que supone pues eso, un elemento comparativo que marca la diferencia. Pero si existiese un efectivo acceso a la vivienda, al alquiler, a través del alquiler o de la compra, da lo mismo, dejaría de tener ese valor. Y eso es a lo que debemos aspirar, para que al final la vivienda sea una cosa que no tenga tanta relevancia, porque es bastante ridículo, de verdad, que tengamos que centrarnos tanto en algo tan esencial, aunque parezca contradictorio lo que estoy diciendo. Debería darse por hecho. No es así, lamentablemente, y hemos convertido la vivienda en un producto de lujo, aunque sea un zulo de mierda. Es como un producto con el que especular porque, wow, tiene muchísimo valor y la gente como que se regodea de tener un piso en propiedad o algo así. Vaya puta mierda aspirar a eso, ¿no? Pero bueno, es a lo que aspiramos. También es verdad, el coste de oportunidad lo llevamos muy mal los millennials y aquí pues creo que somos responsables nosotros, influenciados por esta sociedad del consumo. Y yo, por ejemplo, lo pienso y es verdad que no tengo un piso en propiedad porque no puedo, pero tampoco nunca lo he querido, la verdad, porque lo he visto desde el punto de vista de más una condena por la hipoteca y también porque, joder, te obliga a vivir en un sitio ya de por vida y eso me da miedo, pensar en cosas de por vida como buen millennial que soy. Y conozco, tengo colegas y tal, se compran pisos y pienso, tío, vaya condena, vas a vivir ahí siempre, tío, vas a vivir ahí en esa misma puta casa, ¿no? Luego la puedes vender, bueno, ya, pero no sé. Pero bueno, eso ya es otro tema, ¿no? Y muy vinculado al coste de oportunidad que, como digo, lo llevamos fatal. En cualquier caso, en este podcast veníamos a hablar de las dificultades. Esta, si bien es una gran dificultad, seguramente hasta cierto punto naturalizada por nuestra parte, también es una imposición, así que la deberíamos considerar como tal. Si quieres, dejamos aquí el podcast, no sin antes recordar que aquellas personas que quieran
contactarnos, pues lo pueden hacer a través de nuestro Instagram y también a través de nuestro Twitter. Aquellas personas que quieran ver más sobre nosotros, pues lo pueden hacer en YouTube. Tienen ahí los vídeos, el penúltimo de ellos, con gran relevancia, quizás porque tocamos un asunto mainstream que interesa. Y aquellas personas que quieran leernos, pues tan fácil como ir a nuestros blogs personales, toda la información, pues abajo en la caja de descripción. Y nada, nos vemos en el próximo podcast, más y mejor. Així és. Que vagi molt bé.